Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. En el corazón de cada organización hay un protector silencioso. Un héroe que enfrenta amenazas invisibles. Enfrentando desafíos incansables con una resolución inquebrantable. Es hora de reconocer a estos héroes anónimos. Los Steve Katz CISO Awards 2025. Honrando a aquellos que protegen, defienden y lideran. Porque los CISO son más que profesionales, son los guardianes de nuestro mundo digital. Steve Katz CISO Awards 2025. Reconocer, respetar, premiar. Who killed vulnerability analysis? Continuous pentesting did. In a world where cyber threats evolve daily, traditional vulnerability analysis is no longer enough. Continuous penetration testing transforms your cybersecurity strategy from reactive to proactive. With UP-Testing, you can systematically identify and neutralize vulnerabilities before they can be exploited. Stay ahead of the game. Who killed vulnerability analysis? UP-Testing did. En un mundo donde la ciberseguridad es crucial, los reportes estandarizados de pruebas de penetración son más que documentos, son herramientas estratégicas. Con el ERPP, obtienes claridad y acción. Facilita la comparación y mejora la comunicación entre equipos técnicos y de negocio. No te quedes atrás. Descarga tu copia gratuita hoy, transforma tu enfoque en ciberseguridad. En un mundo donde la inteligencia artificial redefine el futuro, ¿estás preparado para adaptarte? Ofrecemos un espacio único para el networking y el aprendizaje práctico. Con expertos en IA, aprenderás a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Juntos, prosperaremos en la era de la IA. Únete a nosotros. En un mundo donde la ciberseguridad es esencial, la Red de Instituciones de Educación Superior, RIES, te ofrece la oportunidad de ser parte del cambio. Mediante el Consejo SI, integramos la ciberseguridad en las comunidades académicas. Transforma tu institución en un agente de cambio. Regístrate para conocer más. Atención, profesionales de ciberseguridad. El 27 de enero de 2025, un evento inolvidable está por llegar. Celebra con nosotros el 5º aniversario del Consejo SI. No te pierdas un programa de primer nivel que transformará tu perspectiva. Reserva la fecha. Bienvenidos a la conferencia Ciberseguridad, Amenazas y Respuestas del Gobierno. Presento al ponente. Eduardo Casas es estudiante destacado de Tecnologías de la Información en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una gran pasión por las tecnologías emergentes, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la analítica de datos. Actualmente, es presidente del capítulo estudiantil del Consejo SI, liderando iniciativas para promover el conocimiento en estas áreas. Además, trabaja como programador freelance, aplicando sus habilidades en diversos proyectos. Su compromiso con el desarrollo integral de los estudiantes se refleja en su colaboración en el Centro de Desarrollo Integral del Estudiante, apoyando el crecimiento académico y profesional de sus compañeros. Una vez más, bienvenidos. Bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta conferencia con el nombre de Ciberseguridad, Amenazas y Respuestas del Gobierno. Quisiera daros un poco de contexto de lo que vamos a ver en esta conferencia. Vamos a estar hablando de las amenazas que los gobiernos viven y de las respuestas que México ha dado en base a estas, viendo que es una necesidad muy crítica, que los demás gobiernos también están siendo afectados por estas mismas ataques que están viviendo. Y bueno, me gustaría comenzar por una introducción con esta pregunta que vemos aquí, que dice, ¿es relevante la ciberseguridad en los gobiernos? Pues bueno, aunque muchos digan que es una pregunta tonta, hay muchísima gente que todavía no está familiarizada con la importancia de la ciberseguridad en la vida personal, sino que también en los gobiernos. Y bueno, en un mundo cada vez más interconectado, la ciberseguridad se ha convertido en un pilar fundamental para los gobiernos. Las amenazas digitales no solo afectan
a empresas privadas, sino que también ponen en riesgo la seguridad nacional, los datos de los ciudadanos y la infraestructura crítica de un país. Okay, a lo largo de esta presentación estaremos haciendo referencia a varios ataques, como lo son el de SolarWinds y el de WannaCry. Estos dos, siendo enfocados a la infraestructura del gobierno. Bueno, estos dos demuestran cómo vulnerabilidades en los sistemas digitales pueden paralizar gobiernos enteros, robar información sensible o desestabilizar economías. Los actores maliciosos, como los hackers, grupos terroristas, buscan continuamente explotar las brechas en los sistemas para obtener ventajas políticas, militares u económicas. Un ataque exitoso puede comprometer la confidencialidad de datos gubernamentales, inferir en procesos democráticos como elecciones o dañar infraestructura crítica como redes o energía. Telecomunicaciones o servicios de la salud. La falta de ciberseguridad pone en riesgo la estabilidad y soberanía de un país. Por ello, los gobiernos deben implementar políticas y estrategias robustas de ciberseguridad, invirtiendo en la protección de sus sistemas, formando a sus empleados en prácticas seguras y colaborando con otras naciones para prevenir ciberataques y responder rápidamente a estos incidentes. Y bueno, la ciberseguridad sin duda es una cuestión de seguridad nacional. Solo a través de un enfoque coordinado y proactivo, los gobiernos pueden proteger su futuro en el mundo digital. Y bueno, con esta pequeña introducción me gustaría comenzar con este dato. Es que FortiGuard Lab hizo un análisis en 2021 donde dio a conocer que México era el destinatario de 14,000 millones de amenazas cibernéticas. Esto, claro, sabiendo que en Latinoamérica hay un total de 41,000 millones en total de América Latina. Esto dejando México en el segundo puesto, donde el primer lugar es Brasil. Pero bueno, México abarca el 34% de todos los ciberataques de América Latina. Entonces, sabemos que México es el objetivo de los mayores objetivos de América Latina en ciberataques, donde van a estarlo buscando para afectarlo o robarle los datos o conseguir dinero. Y bueno, vamos a empezar un poco de cómo puede tener un impacto en las infraestructuras críticas. Ok, la infraestructura, la ciberseguridad es crucial para proteger infraestructura crítica como energía, agua, transporte y servicios de la salud. Un ataque cibernético exitoso en estas áreas puede causar interrupciones masivas, poner en peligro vidas y causar daños económicos significativos. Y bueno, para eso tenemos el primer ejemplo, que es el ataque del ransomware WannaCry en 2017, que afectó al Servicio Nacional de la Salud del Reino Unido o el National Health Service. Esto es un ejemplo clarísimo de que los ataques cibernéticos están teniendo un impacto directo con la población. Lo que sucedió es que el ransomware WannaCry es un tipo de software o programa, como ustedes lo quieran decir, que toma tus datos, los encripta para que tú no puedas acceder a ellos, y ellos encriptando tus datos y tú no teniendo acceso a ellos te piden un pago a cambio, que suele ser en criptomonedas, para que ellos puedan tener su ganancia económica. Entonces, lo que sucede es que alrededor de 70,000 dispositivos de la NHS fueron afectados. Computadoras, escáneres, equipos de diagnóstico. También se dio a conocer la cifra de la cancelación de citas y cirugías que sucedieron en este lapso. Fueron alrededor de 19,000 citas o cirugías que se tuvieron que cancelar debido a estos ataques. Entonces, hay una relación completamente directa, que los ciberataques están teniendo un impacto con la población, con el pueblo, con los individuos de un país o de un estado. También la investigación mostró que el ataque podía haberse prevenido si simplemente se hubieran aplicado los parches de seguridad
de software de Microsoft que había lanzado previamente. Lo que sucede es que había varios sistemas corriendo en el sistema de Windows XP, que para ese año Microsoft ya había dejado un poco atrás, pero todavía sigue dándole mantenimiento. No como lo son los sistemas operativos que ha sacado el día de hoy, que son mucho más seguros y más óptimos. Lo que sucede es que, como había computadoras a los que no se le había hecho la actualización del software de seguridad, hay un primer error, que no se actualizan diariamente. El segundo es que corrían en Windows XP, algunas otras máquinas. Entonces, lo que pasa es que Microsoft se da cuenta de que sus sistemas operativos están siendo vulnerados en un sistema que ellos ya no están tan enfocados en. Entonces, lo que hace Microsoft es, empieza a realizar parches de seguridad, vuelve a sacar actualizaciones para el sistema de XP, que ya se había sido un poco, ya no era el enfoque como lo son los sistemas de hoy en día. Como segundo caso, la protección de los datos sensibles. Las agencias gubernamentales manejan grandes volúmenes de datos sensibles. También por ahí de esos años, se dio a conocer que uno de los políticos realizó una campaña, donde unos dicen que la clave de que él haya ganado esas elecciones es el Big Data, el manejo de datos masivos. También las agencias gubernamentales, hablando igual de Big Data, manejan grandes volúmenes de datos sensibles, incluidos los datos personales o de los ciudadanos. La pérdida o robo de estos datos puede llevar a violaciones de la privacidad, fraudes y otros delitos. Y bueno, pues ese es el ejemplo del ataque a la Oficina de Gestión del Personal de Estados Unidos en el 2015. Dirigida por Catherine Archuleta, que es esta chica que están viendo en la imagen. Lo que sucede es que 21 millones de personas se vieron afectadas ante este ataque de robo de datos. Entre la información que mostraban que se había filtrado eran números de seguridad social, direcciones, historiales financieros y de salud. Igualmente se hizo una investigación y se concluyó que sus sistemas eran vulnerables, los datos no estaban encriptados y podían verse comprometidos. Y pues, en efecto, se vieron comprometidos. Y así sucedió. Donde por la mala gestión del gobierno, de nuevo, el gobierno tiene que pagar, dando a cambio sus datos más íntimos o sensibles. Y bueno, otro ataque muy conocido es el de a la empresa SolarWind. Los hackers comprometieron el software de Orion, de SolarWind, una plataforma de gestión de tecnologías de la información. Esta la utilizan muchas empresas, organizaciones a nivel mundial, incluidas agencias gubernamentales y grandes corporaciones. Bueno, es un proveedor de soluciones de administración de TI, donde se ven herramientas de observabilidad, gestión de bases de datos y seguridad de la información. Aproximadamente 18,000 clientes de SolarWind descargaron la actualización comprometida entre los afectados. Se encontraban agencias gubernamentales de Estados Unidos como el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Seguridad Nacional. Lo que sucede es que los atacantes tuvieron acceso a redes y datos sensibles durante varios meses sin ser detectados. La información comprometida y el acceso no autorizado a sistemas críticos representaron un grave riesgo para la seguridad nacional. Y bueno, ahorita llegamos a la conclusión. Me gustaría concluir este tema también hablando un poco de lo que son las cadenas de suministro. Vamos a concluir un poco así rápido. Entonces, ¿qué sucede con SolarWind? Se compromete el software de Orion, donde los hackers supuestamente vinculados a un grupo de Rusia lograron infiltrar el proceso de actualización de SolarWind, modificando una versión legítima del software de Orion que la empresa envió a miles de sus clientes y entre ellos agencias gubernamentales.
También la implementación de backdoors. En la actualización contaminada, los atacantes introdujeron un backdoor o una puerta trasera, denominada Sunburst, que les permitió acceder a las redes de los clientes que instalaron la actualización. Esta puerta trasera permitió a los hackers espiar, robar datos y moverse lentamente por las redes afectadas. El alcance que tuvo: 18,000 dispositivos recibieron la actualización legítima. Entre las entidades afectadas se encontraba el Departamento de Gobierno, del Tesoro, Justicia, Energía y Seguridad Nacional. Además, grandes empresas también se vieron afectadas como Microsoft y FireEye. El ataque fue particularmente grave debido a que pasó desapercibido durante muchos meses. Se cree que el hacker comenzó a principios del 2020, pero no fue descubierto hasta diciembre de ese año, lo que permitió a los hackers operar sin interrupciones durante largos periodos. ¿Qué trae esto como consecuencia? El robo de información confidencial, el impacto en la seguridad global y las reacciones internacionales. Esta última, vamos a ver un poco de ella. El gobierno de Estados Unidos y otros países tomaron medidas inmediatas para investigar el ataque y reforzar la seguridad en sus redes. La administración de Biden impuso sanciones a Rusia en respuesta al hackeo, alegando que los servicios de inteligencia rusos estaban detrás del ataque. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? SolarWinds puso de relieve la importancia de la seguridad en la cadena de suministro de software, mostrando cómo un solo compromiso en la actualización de software puede afectar a miles de organizaciones a nivel global. Entonces, la cadena de suministros, qué curioso este término, y me gustaría hablar un poco de este tema. ¿Qué es la cadena de suministros? Para aquellos que no sepan, es un conjunto de procesos, organizaciones, personas, actividades, información y recursos involucrados en la producción y entrega de un producto o de un servicio, desde su origen hasta el consumidor final. En el contexto de la ciberseguridad, la cadena de suministro incluye todos los componentes digitales y tecnológicos como software, hardware y servicios que se utilizan en la creación y operación de sistemas informáticos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la seguridad de la cadena de suministros es crucial, porque cualquier vulnerabilidad en uno de esos eslabones puede comprometer la integridad y la seguridad de todo el sistema. El siguiente ataque, que se hizo muy conocido y popular en nuestro país, fue las Guacamaya Leaks, donde estaremos viendo el impacto en la seguridad nacional. ¿Qué sucede? Un grupo de hackers hackean a la Sedena y tienen acceso a información sumamente delicada. Se revelaron planes operativos, comunicaciones internas, se vulneró la seguridad del ejército mexicano y expuso deficiencias en su infraestructura crítica. Esto podría potencialmente ser explotado por actores malintencionados en el futuro. Entre estos datos que se revelaron fueron la seguridad del presidente, las operaciones militares y de la inteligencia del propio gobierno, la infiltración de cárteles en Fuerzas Armadas, el conflicto entre Chiapas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el equipo militar. Estos temas son sumamente delicados y más para un gobierno que tiene demasiados problemas, le sacan demasiadas notas a la hora de catalogarlo como ineficiente. Entonces, ¿qué sucede después de este leak? La divulgación de información también claramente alimenta la desconfianza del pueblo en la capacidad que tienen ellos para proteger sus datos sensibles y manejar la ciberseguridad de manera efectiva. La situación se agravó cuando se revelaron detalles sobre el uso de software menos seguro debido a políticas de austeridad. Lo comentó la percepción de incompetencia gubernamental. Entonces, sabiendo esto, claramente se tuvieron repercusiones políticas y sociales. El hackeo tuvo repercusiones políticas, evidenciando la vulnerabilidad
de la infraestructura crítica del país y llevando a discusiones sobre la necesidad de mejorar las medidas de ciberseguridad. La información filtrada también destacó el seguimiento intrusivo de protestas y actividades civiles, lo que planteó serias preocupaciones sobre la privacidad y los derechos humanos en México. Igual, retomando con los temas pasados, con los ejemplos pasados, nosotros como ciudadanos, como personas, les estamos cediendo nuestra seguridad a nuestro gobierno, que pues bueno, como se puede ver, no siempre es muy atractiva de su parte o juegan un muy buen rol en ese papel de cuidarnos a nosotros como integrantes de la red. Y teniendo esto, me gustaría decir que un gobierno no puede proteger sus datos más sensibles. Un gobierno que no puede proteger sus datos más sensibles deja a su pueblo vulnerable, no solo a ciberataques, sino también a la pérdida de confianza y seguridad en sus instituciones. Entonces, viendo esto, me gustaría pasar un poco al tema de los números, al presupuesto de ciberseguridad de cada país. Como podemos ver, no es sorpresa que Estados Unidos lidera este top con 64 mil millones de dólares, después seguido de China, Reino Unido, Japón, Alemania. Y México se encuentra en el 16º lugar con 2.02 billones de dólares. Estos datos son estimaciones, ya que en sí no hay un número exacto de cuánto es el presupuesto de estos países. Entonces, viendo ¿esto es suficiente para México? Forbes, Excelsior, México Business, hasta el propio gobierno de México salen a la red a hablar de la ineficiencia que se tiene de parte del gobierno, en parte de temas de ciberseguridad, que si aprobar leyes, mejorar presupuesto, mejorar infraestructura, claramente es crítica la necesidad de que México se vea en la mejora de la ciberseguridad. Entonces, viendo esto, ¿cuáles han sido las respuestas del gobierno ante los ciberataques? Bueno, se podría decir que la Ley Federal de Ciberseguridad. Bueno, en sí no existe una Ley Federal de Ciberseguridad específica como tal. Sin embargo, el gobierno ha desarrollado una serie de marcos legales, políticas y normativas que abarcan temas relacionados a la ciberseguridad, protección de datos y delitos cibernéticos. Algunas de las leyes más relevantes que tocan esos aspectos de ciberseguridad son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la Ley de Seguridad Nacional, y en el Código Penal el apartado D, el capítulo de delitos informáticos. También la Política Nacional de Ciberseguridad. También hablando un poco de esto, la Comisión Intersecretarial de Tecnologías de la Información y Comunicación y de la Seguridad de la Información, lo que hacen ellos, o los encargados de lo que hacen, es coordinar y establecer políticas federales en materias de TIC y seguridad de la información. Esto buscando impulsar estrategias y actividades para implementar efectivas de estas políticas a nivel federal. A continuación, el CERT, el Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos. Este apartado es una rama de la Guardia Nacional. Aquí se proporciona apoyo a respuestas a incidentes cibernéticos que afectan a instituciones con infraestructura crítica de información en el país. Si se meten a la página web del CERT MX de la Guardia Nacional, ustedes mismos pueden hacer su reporte de manera pública o anónima. Ustedes llenan el formulario, nombre, edad, qué sucedió, qué pasó, cuándo, cómo, adjuntan un poco de evidencia y escriben cómo te puede afectar a ti. Forms le va a llegar a la Guardia Nacional, donde ellos están haciendo su investigación acerca de este ciberataque. Pero lo que sucede es que, como dice en su página web, son incidentes que afectan a instituciones
no individuos, solo entidades, ¿ok? Y bueno, esto es suficiente. En el futuro, claramente se espera un aumento significativo en los ciberataques debido a varias tendencias y factores claves. Entre estos factores, se podría decir que, para empezar, la evolución de las tecnologías. La tecnología nunca va a dejar de avanzar, ya que todos los días se crea algo nuevo que puede llegar a innovar el mercado. También las amenazas internas y errores humanos, donde este tema lo estaremos tocando un poco al final. Em, Claramente, los ataques cada vez se vuelven más sofisticados. La geopolítica y el cibercrimen organizado están optando por tomar cartas en el asunto en temas cibernéticos, no solo físicos, se podría decir, sino que también buscan alterar el estado de ciertas formas. Y también el incremento de la digitalización. También es muy obvio que muchas de las instituciones del gobierno están optando por la digitalización y pasar sus procesos a la web. Por lo que no muchas veces se tienen las medidas para ciberataques en estos casos. Y bueno, un poco mostrando las estadísticas, se pronostica que el crecimiento en el mercado de ciberseguridad en México va a crecer casi por el doble, de 2.51 billones de dólares a 4.34. Ok, eso en un lapso de 5 años. Y de parte de América Latina, es muy similar al caso. De casi 9 billones de dólares van a pasar a 12.5 billones de dólares. Entonces, se está viendo que va a haber una alza al mercado de la ciberseguridad. Entonces, si el mercado va a crecer es porque va a ser muy solicitado. Y si es muy solicitado es porque va a haber muchos más ataques de lo que se espera. También, para acabar un poco las estadísticas, algunas estadísticas que les mostraré aquí a continuación son del ISC al cubo o del Internet Crime Complaint Center, que es una rama del FBI, que anualmente sacan un reporte donde muestran en materia de ciberseguridad lo que está sucediendo, qué se ataca, cómo se ataca, con qué se ataca y como podemos ver en esta presentación, qué se está atacando, qué infraestructura, qué sectores son afectados por el ransomware en este caso. Bueno, en tercer lugar, pues las instalaciones gubernamentales contando con un 156 ataques se realizaron hacia las instituciones del gobierno. Esto, encabezándolo, muchos dirán que es una sorpresa por el sector público de salud. Y bueno, también de parte del Parlamento Europeo, ellos también coinciden de que la administración pública del gobierno es el sector más atacado de todo el país. Estos datos se recuperaron del 2021 al 2022 por la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Igual, continuando un poco con estas estadísticas del FBI, muestran que solamente en el 2023 se generaron pérdidas de 12.5 billones de dólares. Se recibían 2.400 quejas diarias, y bueno, más de 8 millones de reportes realizados. Y bueno, quiero que chequen esta gráfica. Dice, los 5 crímenes más famosos, o sea, más hechos a comparación de los últimos 5 años. Soporte técnico, extorsión, no pagar, data breach y el phishing. Es demasiado claro que el crimen que más se ha realizado es el del phishing. Y bueno, ¿qué es el phishing? El phishing no es más que el engaño por medio de ingeniería social. El phishing no ocupa el código más eficiente o más innovador
sino el simple hecho de tratar de engañar a la gente por medio de la ingeniería social para que te den acceso a algo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que aunque se estén invirtiendo millones y millones y millones de dólares a una empresa en materia de ciberseguridad, como lo son antivirus, análisis de la red, pen testing, si estás invirtiendo en temas técnicos, está bien, tú juegas tu papel, pero de parte de los trabajadores, ¿qué está sucediendo? Como digo, el phishing no es más que un engaño. Si tú no estás capacitando a tu personal en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, ahí estás cometiendo tu primer error. ¿Por qué? Porque el factor humano siempre va a ser el factor más vulnerable de toda la empresa. Igual, repito, si tú tienes grandes inversiones en tu infraestructura tecnológica, eso no te asegura 100% de que no te van a hackear, sino que también es el papel humano el que se juega. Tienes que capacitarlos y decirles qué está pasando, cómo se da un ataque y qué puede pasar si se llega a suceder. Por último, una gráfica de los grupos de edades más vulnerables que tuvieron quejas. Como se puede ver, los menores de 20 años son los que tienen menos juego en esta gráfica, pero conforme va creciendo la edad, va creciendo más la cantidad que se perdió. Esto siendo claramente obvio, los mayores de 60 años son el target perfecto para los hackers, ya que se debe a que se trata con personas que no tienen una formación directa en estos temas. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en un mundo completamente diferente al nuestro. Nada de robo de identidad, biometría de comportamiento, ni estos temas, para ellos es otro mundo. Entonces también claramente es muy, muy importante el mostrarle lo que llega a pasar si uno no juega bien sus cartas en el mundo de la tecnología. De parte de los mayores de 60 se vio una pérdida de 3.4 billones de dólares. Y pues claro, a nosotros los jóvenes dejándonos en esta parte con solo 40.7 millones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos concluir esto? La ciberseguridad en el sector público es más crítica que nunca. A medida que las amenazas cibernéticas se vuelven más frecuentes y sofisticadas, es imperativo que los gobiernos fortalezcan sus defensas para proteger la infraestructura crítica y los datos sensibles de sus ciudadanos. La digitalización creciente, el uso extendido de dispositivos de IoT y las estaciones geopolíticas están aumentando la superficie de ataque, exponiendo a los sistemas gubernamentales a riesgos sin precedentes. Y ya para acabar me gustaría concluir que, como vimos en las gráficas anteriores, no solo es un papel de técnicos, inversiones en firewalls, antivirus y todo eso, sino que también hablar de una cultura de la ciberseguridad, el saber el entorno que te está rodeando y lo crítico que es. Entonces, no solo es el papel del gobierno el que juega, sino que tú también lo estás jugando. Entonces te pregunto, ¿tú qué estás haciendo para protegerte? Hola Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y por tu presentación sobre este tema de ciberseguridad, amenazas y respuestas del gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, y pues claro, aquí estamos como siempre, dispuestos a resolver sus dudas, y pues sí. Sí, muchas gracias. Pues a partir de este momento damos inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Quiero recordarles a toda la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat que tenemos y por ahí las estaremos atendiendo. Para iniciar, me gustaría empezar con una pregunta antes de pasarnos a las preguntas que ya tenemos en el chat. Y me gustaría preguntarte, ¿qué te inspiró a investigar este tema y cómo crees que los estudiantes pueden colaborar para fortalecer la ciberseguridad gubernamental desde
desde sus áreas de estudio. Claro, para empezar, ¿qué me motivó a este tema? Bueno, la verdad, pues se podría decir que como ciudadanos del estado y del país dependemos completamente de nuestro gobierno. Entonces, igual somos jóvenes, tenemos que crear iniciativas, tenemos que crear el cambio. Y esto me inspira al enterarme de estas noticias donde nos catalogan como ineficientes a la hora de materia de ciberseguridad. Esto me conmueve, ya que uno como joven tiene que aspirar a un cambio, a mejorar el mundo. Entonces, de mi parte, me empiezo a investigar, qué puntos claves son los que yo puedo conectar para empezar a hablar del tema y explicárselo a gente que no sabe, y después, poder crear un plan. Y entonces una pregunta, ¿cómo podemos influir los estudiantes? Bueno, otra cosa muy interesante es que igualmente somos jóvenes, somos estudiantes, está en nuestras manos el futuro del país. Entonces, hay que estar hablando de ciberseguridad, de la cultura, ya que como dije previamente, no es un trabajo solo de técnicos, de la gente del departamento de TI, sino que todos jugamos el rol, ya que todos somos vulnerables al vivir ciberataques, ya que los ciberdelincuentes, no saben, a quién atacar o quién no. Ellos se van contra todos, se puede decir. Muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Pues ya tenemos algunas preguntas que nos están llegando aquí en el chat. Me gustaría pasar con la de Nicolás Castro. Él pregunta, ¿qué rol juegan los jóvenes profesionales como tú en la transformación digital de gobierno para enfrentar los retos de ciberseguridad? Bueno, el rol de los jóvenes, que estamos aprendiendo de estos temas de ciberseguridad, pues la verdad es muy importante, ya que nosotros al tener esta formación técnica podemos, para empezar, se pueden jugar 2 roles, enseñar de la manera técnica y de la manera teórica. Estas 2 formas son sumamente importantes, ya que la ciberseguridad bueno, la ciberdefensa, se le podría decir, que se juega por medio de estos 2 roles, de la parte técnica y de la parte teórica, que suelen ser, los ataques a los que somos vulnerables, como los de ingeniería social, y pues bueno, también con esos ataques que se vuelven cada vez más sofisticados, basados en inteligencia artificial, nosotros mismos los jóvenes podemos llegar a desarrollar soluciones para poder contrarrestar estos nuevos ataques, que la verdad sería algo súper interesante de nuestra parte. Y pues igualmente nosotros estamos formando nuestro futuro, y si queremos que nuestro futuro sea positivo, de cierta forma menos malo como lo es ahora, tenemos que innovar o crear en estos retos que se nos dan ahora. Agradezco tu respuesta, Eduardo. Tenemos aquí también la pregunta por parte de Ángela Gutiérrez, que dice, si tuvieras que priorizar una sola acción para mejorar la ciberseguridad en México desde el sector estudiantil, ¿cuál sería y por qué? Desde el sector estudiantil, una sola acción. Pues igual sería, hablar de estos temas de los que la gente no tiene conocimiento, ir, de parte de, siendo el del sector estudiantil, más que nada en universidad, tener una cierta relación con las facultades o con los integrantes de otras carreras para que sepan de lo que trata este tema. Hablar con los estudiantes de física, los estudiantes de marketing, los estudiantes de comunicación, los estudiantes de derecho, los estudiantes de ciencias biológicas, los estudiantes de ciencias químicas. Yo considero esto, ¿por qué? Porque de esta forma en que todos los campos de estudio sean conscientes de la ciberseguridad, se puede llegar a implementar una cultura de la ciberseguridad, a lo que daría caso que va a contrarrestar los ataques, de ingeniería social de parte de las personas, ya que igualmente, como lo dije previamente, el factor más vulnerable a la hora de hacer un ataque siempre va a ser la persona. Siempre van a ser, las costumbres que esta persona tenga a la hora de interactuar con las redes o con el internet. Gracias, Eduardo. También tenemos aquí la pregunta de parte de Brian Hansen. Él comenta que
expusiste los casos de SolarWinds y WannaCry, y estos ya tienen tiempo que pasaron. Y en tu opinión, ¿qué ha cambiado en el mundo de la ciberseguridad para que estos casos no vuelvan a suceder? Ok, ¿qué ha cambiado en base a estos casos? Bueno, estos casos sucedieron en Estados Unidos. De parte de Estados Unidos han implementado demasiadas regulaciones aparte del sector de la ciberseguridad, donde van con la empresa y le dicen, oye, ¿cuentas con estos requisitos? ¿Cuentas con estos? Ok, sí, 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 no, ok, solucionalo o te sanciono. Esas han sido unas respuestas de parte del gobierno de Estados Unidos. Pero hablando del tema del país actual, que es México, no se ve mucha iniciativa del gobierno a la hora de querer solucionar o tapar estos errores para que no vuelvan a pasar en un futuro. Entonces, de parte de Estados Unidos se podría decir que han jugado un papel muy bien, muy positivo, ya que pues están analizando el problema y lo están tratando de eliminar para que no vuelva a suceder en un futuro. Se puede decir. Eh, Muchas gracias por tu respuesta. Em, Ahorita los invito a que sigan haciendo sus preguntas en el chat. Mientras, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras que las universidades pueden colaborar con el gobierno para fortalecer la preparación de los futuros ciberespecialistas? Ok, sí. ¿Qué rol podemos jugar? O nosotros, de parte una relación en entidad y gobierno, perdón, universidad y gobierno, pues bueno, también es muy sabido que algunos directivos, que son los encargados de la universidad, tampoco tienen este conocimiento o esta formación en ciberseguridad. Lo que yo podría considerar es, primero, que estos directivos lleven una formación, un curso, una capacitación para que sepan de lo que es capaz un ataque de ingeniería social y cómo por medio de un individuo pueden comprometer toda la universidad. Igualmente, no solo de los directivos, sino que también de los profesores. Igualmente, los jóvenes están un poco enterados del tema, pero no del todo. Entonces, de parte del consejo, sí, creamos actividades interactivas con los universitarios para justamente hablar de estos temas, hablar con profesores, con estudiantes, con directivos, para que sepan el rol que tiene la ciberseguridad y cómo nos puede llegar a afectar a ellos. Y de parte de la relación entre la universidad y el gobierno, es muy interesante. Se podría crear un convenio para que de cierta forma gente especializada de parte del gobierno pueda entrenarnos a nosotros los estudiantes, ya que si a ellos se les considera más capacitados, pues nosotros como buenos estudiantes aprender de ellos. Y otro podría ser de parte del gobierno, igualmente, que ellos vengan a dar pláticas de ciberseguridad a las universidades y que sepan de los datos que el gobierno maneja de nosotros para que nosotros seamos conscientes de lo que les dejamos en sus manos. Sí. Te agradezco la respuesta, Eduardo. Pues estamos por concluir esta sección de preguntas y respuestas. Y para terminar esta sesión, me gustaría que nos compartieras algunas conclusiones finales o algún mensaje para la audiencia para terminar tu ponencia. Sí, bueno, igualmente, como lo concluí ahorita, di mis conclusiones, pero hay que tener en cuenta que nosotros le estamos cediendo nuestros datos al gobierno, nuestros datos más importantes, nuestros datos más íntimos. Y a la hora de que uno se entera que están sucediendo estos eventos que nos están vulnerando y nos están dejando a nosotros pues completamente visible, ya que ellos tienen acceso a nuestros datos y es de las cosas que más me preocupan. Porque, pues bueno, yo como todos ustedes respeto nuestra privacidad, nuestra vida privada, que de hecho es un derecho tener nosotros. Y también no solo es el papel de la entidad gubernamental
la responsabilidad de nuestros datos, sino que nosotros también jugamos un rol muy importante. Igualmente, si la empresa o el gobierno está invirtiendo dinero, tiempo, esfuerzo, capacitaciones, para que esto se contrarreste, ellos juegan su papel. ¿Y tú qué estás haciendo? O sea, ¿tú de qué forma estás evitando que te hackeen? Así que hay que crear una cultura de la ciberseguridad, hay que saber qué factores podemos identificar a la hora de correos de phishing, saber si estamos enfrente a un ataque de ingeniería social. Entonces, podría concluir que es un papel de dos, como de la persona y como del gobierno. Entonces, los dos jugamos un papel muy importante. No puede decir cuál tiene un peso más importante que el otro, ya que yo considero que ambos son completamente importantes a la hora de defendernos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Eduardo, y muchas gracias por esta sesión de preguntas y respuestas y tu ponencia con este tema tan relevante y cómo los jóvenes se están involucrando también en la ciberseguridad.